Hace mucho, mucho tiempo, en un momento tan remoto que las palabras humanas no podían jamás capturarlo, cuando la nada era el principio y el fin, cuando todo lo que existía se reducía a un inmenso vacío insondable, frío y misterioso, una oscuridad tan densa que lo consumía todo. Justo en ese momento, la historia de la creación estaba por comenzar. En aquel reino de la nada, donde no existía el tiempo ni el espacio, reinaba el silencio absoluto. Sin embargo, algo inesperado sucedería en las profundidades del vacío, un fenómeno que desafiaba toda lógica. La nada, a pesar de su aparente perfección, empezó a agitarse. Era como si a través de su infinita soledad comenzara a atraer su propia esencia hacia sí misma, comprimiéndose en un único punto, concentrando un poder que ni el mismo vacío podía contener. Este proceso, inimaginable y caótico, dio lugar a la primera chispa de existencia. De entre las sombras emergió un pequeño y oscuro orbe, flotando a la deriva en un mar de silencio eterno. Este orbe, insignificante a primera vista, era la semilla de todo lo que estaba por venir, el principio de todo lo que es y será. Aquel misterioso objeto albergaba dentro de sí un secreto tan profundo como el propio universo que aún no existía. En su interior, el calor, esa esencia de la creación, comenzó a crecer. Era un calor tan poderoso y puro que contrastaba con el frío gélido que lo envolvía. Este calor era la chispa que daría origen a todo. Poco a poco, esa energía latente fue acumulándose, hasta que llegó un punto en el que el orbe no pudo contenerla más. La presión, la fuerza de la creación, era demasiada. Y entonces ocurrió lo inevitable. El orbe explotó en un estallido de luz y calor que atravesó la vasta oscuridad, cubriendo lo que antes era un vacío absoluto con una cálida y reconfortante esencia. De esa explosión, partículas de luz emergieron, flotando en todas direcciones en un baile cósmico, caótico pero bello, un torbellino de colores y formas nunca antes visto. Las partículas brillaban como esferas nacientes en un océano de sombras, danzando, colisionando, formando una sinfonía de creación que reverberaba por toda la eternidad. Y en medio de aquel caos lleno de vida, algo comenzó a suceder. Las partículas, como si respondieran a una llamada oculta, comenzaron a unirse, aglomerándose en un único punto, formando algo más grande, algo increíblemente poderoso. Era algo inverosímil. ¿Cómo podría surgir algo de la nada y de pronto convertirse en lo más grandioso que pudiera suceder? En realidad, nadie lo sabe, solo sucedió. De ese centro de energía surgió un nuevo orbe, resplandeciente, irradiando una luz tan pura que podía atravesar la misma oscuridad. Era un huevo cósmico, el portador de la creación misma. Este huevo tan inverosímil como majestuoso flotaba en medio del vacío, como si fuera la respuesta definitiva a la pregunta eterna de cómo algo podría surgir de la nada. Se agrietó lentamente, y desde su interior una luz cegadora empezó a escapar por cada una de las fisuras. Algo se movía dentro, algo divino, algo más allá de la comprensión. Finalmente, el huevo se rompió en 1000 fragmentos, y de su interior emergió una figura resplandeciente, una criatura de luz pura, que emanaba un poder tan vasto que hacía temblar los cimientos de la nada. Su presencia era tan sublime, tan grandiosa, que el vacío mismo pareció doblegarse ante su magnificencia.
Su nombre, Arceus. Arceus resonaba en el vacío como un eco de la creación. Era el alfa, el principio de todo, el ser que daría forma a lo que aún no existía. Su presencia, bañada en una luminosidad divina, desafiaba la oscuridad que lo rodeaba, brillando con la fuerza de 1000 soles. Arceus, con su poder inconmensurable, se desplegó en el vacío, y de su ser brotaron halos de luz como brazos infinitos que se extendían por todo el vacío. Estos rayos de luz viajaban a través de la nada, buscando algo, intentando aferrarse a una realidad que aún no había sido formada. La oscuridad que había reinado desde el principio intentaba resistir, pero Arceus, el ser creador, sabía cuál era su propósito. Sabía que tenía el poder no solo de dar vida, sino también de moldear la realidad misma. Él era el origen, y con su voluntad, todo lo que existe y existirá comenzaría a tomar forma. Con un solo gesto, Arceus tocó la oscuridad, la moldeó como si fuera arcilla en sus manos divinas, y de ella creó los primeros objetos del universo. Más orbes nacieron de su esencia, cada uno destinado a ser una semilla de algo más grande, una parte del tejido del cosmos. Arceus, en su infinita sabiduría, sabía que con cada creación, con cada objeto que emergía de su poder, el universo mismo se expandería y crecería. Así fue como comenzó todo, un ser de luz que emergió de la nada, doblegando la oscuridad y dándole forma al universo, una creación que sería tanto un milagro como una obra de arte eterna. Y así, el cosmos comenzó su viaje, guiado por la mano del Creador, en un eterno ciclo de creación y transformación. Arceus, el origen de todo, continuaba su obra, sabiendo que, aunque él había dado el primer paso, el universo mismo seguiría su curso, creciendo, cambiando y evolucionando, siempre bajo la sombra de su majestuosa presencia. La creación había comenzado, y con ella, todo lo imaginable y lo inimaginable había cobrado vida.